Hola chicos, bienvenidos a otro capítulo de Vamos Somewhere. Con Lina y Maura aquí en algún parquecito hermoso de Montreal. El día de hoy les vamos a compartir nuestra experiencia en el bellísimo lago Atitlán. Tuvimos la fortuna de descubrir este bello lago en Guatemala. Tiene un encanto único y particularmente nos cautivó un lugar que descubrimos increíble. Este lugar se llama The Hermitage en San Pablo La Laguna, uno de los 12 pueblitos que conforman el lago Atitlán. Contándoles un poco más acerca del Hermitage. Severino, la persona que construyó este espacio con su esposa, fue consolidar un lugar absolutamente ecosostenible, que estuviera en armonía con el espacio y con la naturaleza. Puedes llegar al Hermitage ya sea por lancha, a un muellecito que tienen ellos cerca del hostal, o puedes llegar por la carretera, por el pueblito de San Pablo de la Laguna, y desde que llegas al lugar te das cuenta que estás en un espacio que es diferente. Las construcciones están hechas de manera muy orgánica con el espacio, todo está hecho en guadua, materiales que son reciclados. ¿Este espacio para qué se construyó? La idea de Severino y de su esposa era tener un lugar que respetara la naturaleza, pero sobre todo que respetara las tradiciones, que respetara ese lugar sagrado para la comunidad maya de Guatemala que es el lago Atitlán. Entonces empezó como un lugar para hacer ecoturismo, pero desde el bienestar. Fue tomando una magnitud muy bonita. Hoy en día se ofrecen retiros de silencio, retiros de meditación, retiros en la oscuridad. Entonces tiene diferentes servicios para que cuando tú visites este lugar realmente te lleves una experiencia única. Hay un espacio muy interesante también, es una cabañita que está adecuada para que no entre ni una sola línea de luz. Los retiros de oscuridad han tenido un auge importante a lo largo en el mundo. En esta parte del continente parece que hay pocos lugares que presten ese servicio, el Hermitage es uno de ellos. Los retiros de oscuridad lo que hacen es que han adecuado unas cabañas en las que no entra ni un halo de luz. Imagínense estar 3, 4, 5, 6 días sin nada de luz. O sea, realmente los procesos son bastante complicados, complejos, intensos. Sí, la palabra que ustedes quieran utilizar. Pero son experiencias que creo que en este mundo que nos tiene a millón todo el tiempo, pues sería una experiencia súper bonita que pudieran disfrutar. Nosotros realmente lo queremos hacer. Entonces tuvimos la posibilidad de estar ahí y a pesar de que nosotros no estábamos haciendo un retiro de silencio, bueno, sí estuvimos desconectados completamente. No entra la señal del teléfono, no hay internet. La electricidad es lo que permiten las luces LED que se han recargado todo el día con la luz del sol, y esto nos permitió quedar realmente sorprendidos del poder que tiene el silencio. Creo que esta fue la lección más importante que nos dejó haber visitado The Hermitage. Este espacio de Hermitage te ofrece realmente la posibilidad de conectarte con lo más profundo de tu ser a través del silencio, a través de las prácticas de meditación, a través del respeto del silencio de los demás. Dentro de toda esta reflexión acerca del poder del silencio, creo que lo más importante es que logres conectarte, aunque sea 1 minuto, 5 minutos, y saques ese espacio para escucharte. El diálogo más importante para que superemos o trascendamos momentos difíciles o momentos que son complejos, te das internamente. El silencio es el espacio en el que nos permitimos decirnos las cosas que a veces no somos capaces de mencionar, pero que internamente tenemos esos diálogos, y cuando pensamos en buscar lugares o buscar espacios que nos permitan hacer eso hoy en medio de estas urbes o en la ciudad en la que sea que tú estés, a veces es difícil. O sea, siempre hay algún ruido, siempre hay algún celular sonando, los carros pasando, un pito a lo lejos, pero el Hermitage en medio del lago Atitlán está pensado para que realmente el ruido no sea el problema. O sea, el ruido que vas a escuchar allá adentro es todo tu ruido interno. Creo yo que una de las cosas más importantes que nos dejó esta visita al Hermitage fue tomar conciencia sobre ese diálogo interno que estamos teniendo todo el tiempo. No solo con las preocupaciones de la cotidianidad, con las tareas, con las situaciones, problemas, sino ¿qué me digo constantemente? ¿Cómo me trato constantemente? Tomar conciencia de eso que me estoy diciendo todo el tiempo. El poder está justamente en descubrir qué escucho cuando estoy en silencio. Y si quieres ahondar muchísimo más, te invitamos a que conozcas del Hermitage, te vamos a dejar los datos y que te aventures a encontrarte en el silencio. Nos vemos en el próximo capítulo para contarles un poco más acerca del lago Atitlán y de los lugares muy hermosos que vamos a ver en Guatemala. Hay muchísimo en Guatemala, nos encantó, así que no se despeguen. Sigan conectados, si no se han suscrito, suscríbanse ahora mismo para que la campanita les cuente cada que traigamos un nuevo video. Y bueno,
Esperamos que disfruten todos estos viajes y todas las enseñanzas que el camino nos va dejando. Nos vemos en el próximo y ¡Vamos somewhere! somewhere. Yo no sabía qué estaba diciendo.